¿Está el gobierno de los Estados Unidos a punto de lanzar una ofensiva contra la DeFi? Pues bien, el Departamento del Tesoro de este país acaba de publicar un informe sobre la DeFi que declara que este nicho de las criptomonedas es un riesgo para la seguridad nacional. Para hacer frente a este riesgo, el informe pide a los reguladores que obliguen a los protocolos DeFi a llevar a cabo estrictos controles KYC y AML en lo que podría ser el preludio de otra ofensiva contra las criptomonedas. Hoy vamos a resumir este informe sobre la DeFi del Departamento del Tesoro y decirte exactamente lo que podría significar para el mercado de las criptomonedas. El informe se titula, citamos, Evaluación del riesgo de financiación ilícita de las finanzas descentralizadas. Fue publicado por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos el 6 de abril y forma parte de la orden ejecutiva del presidente Biden sobre criptomonedas del pasado septiembre. El enlace al informe completo estará en la descripción. También dejaremos un enlace a nuestro resumen de la orden ejecutiva para que tengas información de contexto adicional. El informe comienza con una breve introducción en la que los autores explican que forma parte de la orden ejecutiva que acabamos de mencionar. Especifican que ordenaba al Departamento del Tesoro investigar los riesgos de financiación ilícita asociados a la DeFi. Lo creas o no, los autores admiten que, citamos, esta evaluación de riesgos reconoce que la mayor parte del blanqueo de capitales, la financiación del terrorismo y la financiación irregular por volumen y valor de las transacciones se produce en moneda fiat o de otro modo fuera del ecosistema de los activos virtuales a través de métodos más tradicionales. En otras palabras, la mayor parte de la actividad financiera ilícita tiene lugar en el sistema financiero tradicional, no en el ámbito de las criptomonedas. Aún así, parecen insinuar que la DeFi es solo la punta del iceberg en este sector, ya que señalan que es solo uno de los muchos nichos relacionados con la actividad ilícita. En la segunda parte, los autores analizan el ecosistema DeFi. Empiezan diciendo que no toda la DeFi está descentralizada y sugieren que las DAOs DeFi, en las que muchos tokens están en manos de ballenas, son un punto de centralización. Y es cierto que esto es un problema. El 90% del poder de voto está en manos del 1% de los titulares de tokens. En lugar de proporcionar una definición de lo que es la DeFi, proporcionan una definición de lo que no es. Según los autores, las transferencias de criptomonedas entre monederos autocustodiados que no implican contratos inteligentes no son DeFi, pero básicamente todo lo demás sí lo es, a excepción de los exchanges de criptomonedas. Esta definición es preocupante, ya que los monederos multifirma utilizan técnicamente contratos inteligentes. Si has visto nuestro vídeo sobre Lightning Network, sabrás que utiliza este tipo de monederos. Esto significa que la definición de la DeFi del gobierno de los Estados Unidos podría forzar regulaciones sobre las soluciones de capa 2. Por si no queda suficientemente claro, las regulaciones que el gobierno de los Estados Unidos quiere para la DeFi son estrictas en materias de KYC y AML, el mismo tipo de controles que existen en la mayoría de los exchanges de criptomonedas. Los autores revelan que cualquier protocolo DeFi que se considere que opera en los Estados Unidos es un transmisor de dinero y debe cumplir la normativa. El problema es que no explican exactamente qué significa esto. Si la página web del protocolo DeFi está alojada en los Estados Unidos, ¿es un transmisor de dinero? Y si está alojada en un sistema de almacenamiento descentralizado, pero la mayoría de los validadores de la cadena de bloques tienen su sede en Estados Unidos, en lugar de aclarar esta situación, afirman que la SEC y otros reguladores han definido lo que está permitido y lo que no en el ámbito de la DeFi, pero la verdad es que no lo han hecho. Al menos dejan claro que a los reguladores de los Estados Unidos no les importa si algunos servicios se automatizan mediante contratos inteligentes. Los autores también revelan lo que piensan de la arquitectura de la DeFi. En su opinión, la DeFi consta de 4 capas: la cadena de bloques, los activos, el código y el frontend, es decir, la página web. Es lógico suponer que la centralización en cualquiera de estas capas significa que los reguladores de los Estados Unidos apuntarán al protocolo DeFi. En cuanto a las actividades asociadas a la DeFi, ponen el foco en todo aquello que sea similar a los servicios del sistema financiero tradicional. Hablamos de préstamos, créditos, trading, seguros y otros servicios financieros. También incluyen a los mezcladores y los puentes entre cadenas como parte de la DeFi,
algo bastante discutible. Los autores admiten que no saben cuántos protocolos DeFi existen, así que para simplificar, citan las estadísticas de DeFi-Lama. Hay más de 2.000 protocolos DeFi con un TVL total de unos 50.000 millones. Entre todos ellos destacan a los DEXs, los protocolos de préstamos y los protocolos de rendimiento debido a su popularidad. En la página siguiente muestran un gráfico en el que detallan los distintos servicios DeFi. Lo que asusta es que esta lista incluye oráculos que proporcionan datos a los protocolos DeFi. No te equivoques, si los reguladores de los Estados Unidos lanzan una ofensiva contra los oráculos de datos como Chainlink, la DeFi se encontraría en graves problemas. En cualquier caso, después de explicar cómo funciona la provisión de liquidez en la DeFi, afirman que la gente utiliza esta tecnología porque ofrece funciones adicionales y oportunidades de obtener beneficios, porque es más transparente que las alternativas centralizadas y porque no requiere KYC ni AML. Creemos que las dos primeras son más importantes. A continuación, los autores dan algunas pistas sobre cuándo los reguladores de los Estados Unidos consideran que los protocolos DeFi están centralizados y por tanto sujetos a regulaciones. Confirman que la gobernanza, los frontends y las cadenas de bloques pueden ser puntos de centralización. Admiten que estos elementos pueden descentralizarse con el tiempo. Lo interesante es que parecen insinuar que la gran cantidad de tokens de gobernanza DeFi que poseen los desarrolladores y los primeros inversores, también conocidos como empresas de capital riesgo, supone un punto de centralización. Lo que es una locura es que dan a entender que la delegación de votos también puede ser un punto de centralización. En cuanto a la centralización de frontend, insinúan que si la página web de una aplicación DeFi está construida por la misma entidad que desarrolló el protocolo, entonces es un problema. Por suerte, puede resolverse fácilmente con frontends descentralizados. De hecho, algunos protocolos DeFi como Aave ya lo han hecho. En cuanto a la centralización de las cadenas de bloques, los autores especifican que las cadenas de bloques que tienen un número limitado de participantes en su mecanismo de consenso suponen un problema, pero no especifican qué significa número limitado. En su lugar, parecen dar a entender que una concentración de poder de minería o staking equivale a centralización. Esto es importante porque los reguladores de los Estados Unidos podrían argumentar que las soluciones de capa 2 como Lightning Network son protocolos DeFi centralizados, ya que un puñado de pools de minería de Bitcoin representan la mayor parte de la tasa de hash. Lo mismo ocurre con los protocolos DeFi en cadenas de bloques de prueba de participación con baja distribución del staking como Solana. El último elemento de centralización que abordan los autores es la autocustodia. Parecen insinuar que cualquier protocolo DeFi que requiera que bloquees tus activos en un contrato inteligente controlado por los desarrolladores o los titulares de los tokens está centralizado. Esto es preocupante porque la mayoría de los protocolos DeFi utilizan contratos inteligentes de este tipo. En la tercera parte, los autores analizan los riesgos de actividad financiera ilícita que plantea la DeFi. Comienzan señalando correctamente que Corea del Norte ha obtenido mucho dinero hackeando exchanges y protocolos DeFi. Sorprendentemente, parecen admitir que esto no constituye realmente un uso de la DeFi. Es más, admiten que no disponen de casos prácticos que respalden sus afirmaciones de que la DeFi se utiliza para actividades financieras ilícitas. Afirman que la ausencia de pruebas no significa que no ocurra y dicen que estas afirmaciones proceden de consultas con otros organismos gubernamentales. Además, admiten que la mayor parte de la actividad financiera ilícita asociada a la DeFi procede de mezcladores y puentes entre cadenas que no son protocolos DeFi propiamente dichos. Pero como los autores meten a todos los protocolos en el mismo saco, pueden afirmar que la DeFi es popular entre los delincuentes. Esto nos recuerda al reciente informe sobre las CBDCs, publicado también por una agencia asociada al Departamento del Tesoro, que agrupaba las criptomonedas y las CBDCs en la misma categoría y afirmaba que las criptomonedas tienen los mismos riesgos que las CBDCs y por tanto deben ser restringidas. Más información al respecto en la descripción. En cualquier caso, los autores detallan exactamente cómo utilizan los delincuentes los protocolos DeFi. El resumen es que tienden a trasladar las criptomonedas robadas a una cadena de bloques que no requiera de terceros de confianza, como Ethereum. Luego cambian estas criptomonedas robadas por otras que tampoco requieren de terceros de confianza, como ETH, y luego las mezclan para ocultar los fondos o proporcionar liquidez a los DEXs.
Lógicamente, nada de esto es rentable hasta que el delincuente hace caja utilizando algún tipo de pasarela de entrada y salida de criptomonedas. Naturalmente, los autores culpan a la falta de medidas KYC y AML en algunos exchanges de criptomonedas, pero se cuidan de no reconocer que este es el verdadero ámbito que deberían regular. En cuanto al ransomware, afirman que el uso de puentes entre cadenas en un puñado de ataques de este tipo constituye un uso ilícito de la DeFi, pero de nuevo, esto es discutible. En cuanto al robo, afirman que el uso de préstamos rápidos constituye un uso ilícito de la DeFi, pero esto también es discutible por razones en las que no entraremos. En cuanto al fraude y las estafas, afirman que los rug pulls constituyen un uso ilícito de la DeFi y reconocemos que en este caso tienen algo de razón. No obstante, podemos decir que corresponde a los inversores saber si un determinado proyecto de criptomonedas es una estafa potencial y afirmamos que disponen de las herramientas para hacerlo. En cuanto al tráfico de drogas, los autores son incapaces de dar un ejemplo de cómo se ha utilizado la DeFi. En lugar de ello, se limitan a insistir en que su uso en este ámbito va en aumento, citando empresas de análisis de cadena de bloques no identificadas. Nos preguntamos si se refieren a CipherTrace. Si es un tema que te parece interesante, puedes encontrar más información al respecto en la descripción. Volvamos al tema que nos ocupa. Tras otra larga explicación de cómo Corea del Norte ha estado robando miles de millones de dólares en criptomonedas de exchange y protocolos DeFi, los autores relatan cómo la Oficina de Control de Activos Extranjeros, u OFAC, filial del Departamento del Tesoro, sancionó el servicio de mezclas Tornado Cash el pasado noviembre. Revelan que la OFAC considera que Tornado Cash consta de dos componentes, los desarrolladores y su DAO. Esto explica por qué Alexei Persev ha estado 9 meses detenido sin cargos en Holanda, pero crea confusión sobre los criterios que utilizan los reguladores de los Estados Unidos para determinar la centralización de la DeFi. En la cuarta parte, los autores evalúan las vulnerabilidades que presenta la DeFi para las actividades financieras en los Estados Unidos. Para empezar, repiten que los protocolos DeFi que se considere que operan en este país deben exigir KYC a sus usuarios y adoptar elaboradas medidas AML, incluidas las sanciones. Lo alarmante es que hacen referencia al monedero de criptomonedas SafeShift como ejemplo de protocolo DeFi que debe cumplir dichas regulaciones. A continuación, dan una larga lista de protocolos DeFi que han sido demandados por los reguladores de los Estados Unidos, lo que presumiblemente implica que SafeShift pronto se unirá a esta lista. Lo que es aún más alarmante es que los autores subrayan la, citamos, desintermediación como la segunda vulnerabilidad. Explica que se refieren a la capacidad de custodiar tus propias criptomonedas en tu monedero personal y transferirlas también sin intermediario. En otras palabras, ven a las criptomonedas como un riesgo de actividad financiera ilícita. Esto no es sorprendente, dado que el Grupo de Acción Financiera Internacional, o GAFI, quiere acabar con ellas etiquetando todas las actividades con criptomonedas autocustodiadas como de alto riesgo. Puedes obtener más información sobre el GAFI utilizando el enlace de la descripción. Esto nos lleva a la tercera vulnerabilidad, la posibilidad de que otros países no apliquen las mismas regulaciones a los protocolos DeFi y a los exchanges de criptomonedas. El trabajo del GAFI consiste esencialmente en garantizar que estas regulaciones se cumplan en todo el mundo y lo consigue amenazando a los países con desbancarizarlos. La cuarta y última vulnerabilidad que identifican es la seguridad informática, que incluye fallos de seguridad, exploits de código y los llamados ataques de préstamos rápidos. Lo creas o no, los autores culpan a la naturaleza transparente y de código abierto de los protocolos DeFi de estas vulnerabilidades, dando a entender que todo debería ser privado. En la quinta parte, exponen las medidas paliativas contra estas vulnerabilidades. He aquí que la primera medida de mitigación consiste en garantizar que todos los países y empresas cumplan las llamadas recomendaciones sobre criptomonedas del GAFI, que ya hemos resumido en otro vídeo. La segunda medida de mitigación consiste en que las empresas de análisis de cadena de bloques identifiquen quién posee qué monederos de criptomonedas y comuniquen esa información a las autoridades. Los autores también quieren que estas empresas identifiquen qué monedero y contratos inteligentes son de alto riesgo.
Obviamente, esto no puede hacerse fácilmente con criptomonedas y protocolos que preserven la privacidad, y los autores señalan las tecnologías de capa 2 como un área de preocupación. Para los que no estén familiarizados, Lightning Network aparentemente puede proporcionar bastante privacidad, especialmente después de la actualización Taproot de Bitcoin. La tercera medida de mitigación es el KYC y el AML para todas las pasarelas de entrada y salida de criptomonedas, como los exchanges de criptomonedas. Sin embargo, los autores argumentan que esto no es suficiente y que los protocolos DeFi también necesitan KYC y AML. Esto se debe a que, citamos, aunque actualmente se necesitan VASPs centralizados como pasarelas de entrada y salida para muchas transacciones, una mayor adopción de los activos virtuales puede reducir esta necesidad en el futuro. Esto es extremadamente significativo, ya que es una admisión tácita por parte del Departamento del Tesoro de que la adopción de criptomonedas llegará a un punto en el que los intermediarios centralizados ya no serán necesarios. Los autores también admiten que las criptomonedas se están aceptando rápidamente como forma de pago en todo el mundo. A continuación, los autores ofrecen sugerencias sobre lo que puede hacer la industria de las criptomonedas para mitigar los riesgos de actividad financiera ilícita en la DeFi. Sugieren que las criptomonedas deberían, citamos, permitir que se integren medidas para mitigar los riesgos de las finanzas ilícitas en el código de los contratos inteligentes, como restringir la frecuencia de las transacciones, poner umbrales para determinados tipos de clientes o utilizar oráculos para detectar direcciones de monederos de activos virtuales que aparezcan en listas de sanciones y evitar que las direcciones sancionadas utilicen un servicio DeFi. Parece que no estamos hablando de criptomonedas. En la última parte, los autores exponen sus recomendaciones sobre lo que los reguladores deberían hacer respecto a la DeFi. La lista es previsible: KYC y AML estrictos para las empresas de entrada y salida de criptomonedas, KYC y AML estrictos para los protocolos DeFi, idear formas para atacar a los protocolos DeFi que no pueden ser regulados, asegurarse de que todos los países actúan al unísono, auditar el código de las criptomonedas y asegurarse de que el KYC y el AML están integrados en este código. Esto nos lleva a la gran pregunta: ¿qué significa este informe sobre la DeFi del Departamento del Tesoro para el mercado de las criptomonedas? En pocas palabras, sugiere que las criptomonedas que soportan contratos inteligentes lo van a pasar mal, porque ahí es donde se encuentra la DeFi. Esta podría ser una de las razones por las que Bitcoin lo está haciendo también últimamente. Pero como hemos mencionado antes, puede que el Bitcoin tampoco sea totalmente seguro. Es posible, incluso probable, que los reguladores intenten obligar a las soluciones de capa 2 como Lightning Network a exigir el KYC. Estas soluciones de capa 2 no serán diferentes de los intermediarios centralizados, especialmente si el cumplimiento está integrado en el propio código. Por si no había quedado suficientemente claro, parece que el Departamento del Tesoro está utilizando la DeFi como excusa para intentar controlar a las criptomonedas. Recordarás que los autores admitieron que no existen casos de uso notables de protocolos DeFi utilizados para actividades ilícitas, aparte de los mezcladores y los puentes que posiblemente no sean DeFi. Esto no impidió a los autores hacer recomendaciones reguladoras descaradamente insensatas para todos los aspectos de las criptomonedas, incluidos los monederos de autocustodia. Sin embargo, han pasado por alto un importante componente de las criptomonedas: las monedas estables. Esto es muy extraño teniendo en cuenta que son parte integrante de la DeFi. También resulta extraño que la Reserva Federal y otros reguladores de los Estados Unidos quieran lanzar una ofensiva contra las monedas estables porque son competidoras directas de las monedas digitales de Banco Central o CBDCs. Esta ofensiva mataría a dos pájaros de un tiro: los competidores de las CBDCs y el ecosistema DeFi. Entonces, ¿por qué no se recomendó? La única respuesta que se nos ocurre es que los reguladores de los Estados Unidos quieren que las monedas estables sigan existiendo porque la mayoría de ellas están denominadas en dólares y pueden utilizarse para objetivos de la política exterior de este país. Considera que los Estados Unidos y la ONU han utilizado el USDC para entregar ayuda a Venezuela y Ucrania respectivamente. Además, la mayoría de las monedas estables en circulación están respaldadas por deuda del gobierno de los Estados Unidos. Esto significa que cuando compras una moneda estable, estás subvencionando el gasto de este gobierno.
Además de la DeFi, las monedas estables se utilizan para realizar pagos y ahorrar en países con monedas débiles. Los pobres pagan la factura, como siempre. En cualquier caso, está claro que el gobierno de los Estados Unidos quiere que los reguladores de todo el mundo lancen ataques contra todo lo que huela a criptomonedas. Si se sale con la suya, las criptomonedas dejarán de serlo. Serán una rama más del sistema financiero actual donde, según admiten los autores, la actividad ilícita es rampante. La buena noticia es que no todos los países accederán a las peticiones del gobierno de los Estados Unidos y esto significa que las criptomonedas, las de verdad, seguirán creciendo. Con un poco de suerte, crecerán hasta el punto de que ya no se necesiten intermediarios como las pasarelas de entrada y salida de criptomonedas, como admitieron de nuevo los autores. La mala noticia es que este incumplimiento vendrá probablemente acompañado de su buena dosis de fricciones. Los Estados Unidos ya han empezado a imponer su ley al Reino Unido y a la Unión Europea después de que intentaran introducir regulaciones pro criptomonedas. Podríamos ver el mismo cumplimiento en otros países aliados de los Estados Unidos y sanciones de facto a los detractores. El lado positivo es que este incumplimiento se producirá con toda seguridad. En este momento tendrás que preguntarte si quieres seguir viviendo en un país que se opone a la libertad financiera o si debes trasladarte a uno que la abrace. No podemos decirte lo que tienes que hacer, pero nosotros mismos elegimos lo segundo. Y esto es todo por hoy. Si te ha gustado el vídeo, dale al botón de me gusta para hacérnoslo saber y no olvides suscribirte al canal y hacer sonar la campanita de notificación antes de irte. Si quieres aprovechar al máximo el mercado de las criptomonedas, visita la página de ofertas de Coinburo. Tiene grandes descuentos y miles de dólares de incentivos en los principales exchanges. Encontrarás el enlace en la descripción. Como siempre, muchas gracias a todos por acompañarnos. Nos vemos en un Satoshi. Chao, chao.